Frecuentemente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Buenos días, amigos queridos, qué gusto me da saludarles el día de hoy aquí en su programa Gaby Contigo. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Miren que hoy tenemos un tema muy bonito y muy interesante. Este tema de una vez se los voy a decir para todas las personas que tenemos ancianitos en casa, abuelitos, tíos, mamá, papá. Vamos a hablar del papel de los ancianos en nuestra sociedad. Fíjese que hoy en día ni siquiera los jóvenes, los nietos, a veces me ha tocado ver casos así, muy crueles, en que ni siquiera los buenos días al abuelito, cuando van llegando de visita o que de casualidad se lo encuentran en la calle, no, ni siquiera abuelito, ¿en qué te puedo ayudar? Tía, te junto esto que se te cayó. Pasan por un lado de una persona mayor en la calle, de un ancianito, y le dan un zas con la mochila, o usted va pasando y, ay, quítese viejito, porque usted me estorba, llevo prisa con mis compras navideñas. Y fíjese que antes, ahorita platicábamos el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que ya está aquí conmigo, Víctor y yo, platicábamos que antes, pues hasta consejos de ancianos había, donde era muy importante la sabiduría de estas personas, pues la experiencia que ya han tenido al vivir en este mundo, y pues que ahora pues ya no se les toma en cuenta. Ya creemos que con el internet tenemos, ¿verdad? Decimos, ya, y le pregunto al Google, o me meto al YouTube y con eso tengo. Y pues resulta que esas personas que ya son ancianitos son personas que supuestamente queremos, y si los queremos tanto, ¿por qué los tratamos de una manera tan indiferente y a veces hasta cruel? Ya te voy a presentar a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Doctor, este tema me encanta, qué bueno que me lo sugirió, porque tiene toda la razón. La importancia que los ancianitos tienen en nuestra sociedad, pues ya ni siquiera se está tomando en cuenta. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, bien, Gaby, aquí estamos. Consternada ya nada más de estar pensando en todas las cosas que se encuentran en la calle, Víctor, de veras, que no hay respeto ya, ni siquiera por los de nuestra misma edad, mucho menos por una persona que va caminando despacito por la calle con un bastón, ¿no? Fíjate, porque es ancianito. Fíjate, si nos ponemos a pensar, en el mejor de los casos, nuestro futuro es llegar a la ancianidad. Sí. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, bueno, un accidente, una enfermedad, cualquier situación los puede privar de llegar a la ancianidad. Y si esa es, podríamos decir, una de las rutas más comunes del ser humano, llegar a la ancianidad, tenemos que pensar que vamos a ser ancianos. Claro. Y tenemos que ir reorganizando la situación social en torno al anciano, porque todos vamos a llegar ahí, o pretendemos llegar ahí. Sí. El no hacerlo, entonces nos va a condenar a cada vez ver más mal y vernos más mal a nosotros como ancianos. Fíjate. Y entonces, veamos, decías tú hace un momento, en todas las culturas hubo siempre consejos de ancianos. Sí. Porque estaba considerado el anciano como el sujeto sabio por naturaleza, es decir, sí, a base de experiencia se había adquirido un gran conocimiento del ambiente, entonces se ocupaban de la opinión del anciano para seguir adelante. Claro. Muy por encima del líder, muy por encima del jerarca, siempre había un consejo de ancianos, que incluso definía quién iba a ser el nuevo jefe en base a las características de aquel otro. Eso nos encontró en una gran cantidad de culturas. Sí. Entonces el papel del anciano antes fue muy, muy importante. Si lo vemos desde la perspectiva puramente económica, ocurre que antes el más viejo de la familia era generalmente el dueño de las cosas, de las haciendas y los saberes de los demás. Cuando era un patriarcado, cuando era un matriarcado era de todas maneras la mujer más vieja, al final de cuentas el anciano. Sí. Pero ocurre de que conforme se ha modernizado el mundo y el hombre ha podido mejorar su economía antes de heredar nada, es decir, desde que se creó el concepto de industriosidad del sujeto, entonces cada quien se hizo industrioso y ya no ocupó del dinero del papá o de la mamá. También hablando en los mejores casos, pero en muchos siguen los casos. Sí.
Y comentamos hace un momento, Gaby, qué tragedia tan grande en nuestro ambiente. Las personas en donde el viejo tiene el dinero están esperando a que se muera para repartírselo. Es cierto, lo respetan y lo cuidan porque tiene el dinero. Pero están esperando a que muera para repartírselo, insisto. Más trágico es cuando el viejo no tiene dinero, porque desde un principio ni lo respetan ni lo quieren en la mayoría de los casos, porque resulta ser un estorbo. Ya no es productivo, ya no puede trabajar, ya no puede hacer gran cosa y entonces se convierte en una carga. Y como carga es un estorbo. Y entonces también están esperando a que muera para librarse de ese estorbo. Parece esto que estoy diciendo muy cruel, y cualquiera dice, no, yo no soy así, pero si lo analizan, sí son así. De las familias que viven ancianos con ellos, ¿cuántas familias le dan realmente el respeto al anciano? Ahora, podemos analizar, bueno, hay ancianos que tienen grandes merecimientos y hay ancianos que no. Sí, pero todos tienen merecimientos, aunque sean poquitos. El simple hecho de haber dado la pauta para que siga esa familia, ya es algo. Sí. Porque díganme, cualquiera puede negar lo que sea, pero nadie puede negar que nació de una mujer y que tuvo la intervención de un hombre para que se formara. Y esos hombres son los ancianitos de la casa, generalmente. Luego, esas personas de una manera u otra, en la gran mayoría, claro, hay casos de excepción, pero en la gran mayoría tuvieron que trabajar y vérselas con muchas dificultades para sobrevivir en el ambiente mexicano desde hace 2 generaciones, porque estamos hablando de ancianos. Sí. La pregunta es, ¿no tienen un mínimo merecimiento? Recuérdese que en todos los estados desarrollados de la posrevolución francesa se intentó que los ancianos fueran protegidos, puesto que si terminaba su época de productividad como una remuneración social hacia ellos, habría que cuidarlos. Y entonces se crearon un montón de cosas, que las pensiones, que jubilación, etcétera, etcétera. Pero con las condiciones del neoliberalismo, estas cosas se están cambiando. Y entonces los ancianos están quedando más desprotegidos. Y mucho cuidado, no solamente los ancianos actuales, sino los trabajadores actuales están quedando desprotegidos para su ancianidad. Aquí en nuestro país las afores tienden a desaparecer, y ya lo sabemos, se están llevando grandes tajadas cada sexenio, y se quedan sin afores. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Juntar suficiente dinero para que cuando seamos ancianos no tengamos la necesidad de que alguien nos mantenga y nos cuide, número 1. Pero el número 2 me parece ahí mucho más viable y adecuada. No podemos volver a darle la respetabilidad que ocupa el anciano. Eso es lo que me gusta. Y ahora sí, hablemos de algo bien interesante. El anciano es por antonomasia un sujeto frágil. Físicamente empieza la debacle, el declive biológico a partir de los 50 años. Y normalmente se mantienen mentalmente bien hasta más allá de los 60 años, en que empieza el declive también mental. Estamos hablando de la senilidad. No estoy hablando de enfermedades, sino que en condiciones normales el número de neuronas, conforme va pasando el tiempo, va decreciendo. Pues todo en la vida tiene que ir pasando por un proceso, y pues llega la etapa de la ancianidad, pues es natural, ¿verdad? Entonces tenemos si tenemos que aceptar que el anciano está, siguiendo tus palabras, disminuido. Ocupa de ayuda, ocupa de cuidados. Y si yo cuando estuve chico hubo alguien, que ahora es un anciano, que me dio la oportunidad, los cuidados, a veces suficientes, a veces insuficientes, la economía para que yo sobreviviera y me formara, ¿no tengo acaso la obligación moral? No biológica, moral. Porque lo biológico es que nos dieron vida para poder sobrevivir ellos en nosotros, y nosotros estamos aquí en el mundo, y ellos ya cumplieron con su trabajo, y ya, que se arreglen como puedan. Eso sería lo biológico, como ocurre en muchos animales. Pero también algunos animales nos dan el ejemplo. Entre los cánidos, que viven de manera libre, como los coyotes y los lobos, cuidan a los ancianos. Claro. Cuidan a la madre. Le dan de comer primero, aunque no hubiera tenido nada que ver en la búsqueda del alimento. Y uno, fíjese, uno que tiene el intelecto
ancianito, no digo que toda la gente, ¿verdad? Habrá gente que diga, no, yo sí cuido a mis ancianitos en la casa, pero hay mucha gente que no. Ahorita regresando de corte, vamos a seguir platicando del papel de los ancianos en nuestra sociedad. Me gustaría muchísimo que nos hable, señora, aquí a cabina 212-9020 y nos diga usted qué opina acerca del papel de los ancianitos en nuestra sociedad. ¿Usted qué hace en su casa por ellos? ¿Si los cuida? ¿Usted ya como ancianito, cómo se siente en su casa? ¿Cómo lo tratan? ¿Con qué se ha topado en la calle? ¿Usted cree de veras que ya no hay respeto hacia las personas de la tercera edad, hacia los ancianos? Comuníquese 212-9020. Aquí estamos Víctor, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, y yo para contestar con mucho gusto sus llamadas. Ahorita regresamos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Doctor, seguimos platicando de la importancia de los ancianitos en nuestra sociedad y tengo aquí un comentario por el Face de una persona que me dice que es injusto. Dice, yo soy una persona que me he dedicado a cuidar personas mayores desde muy joven y he visto muchas injusticias por parte de la propia familia. Dice, yo me he encargado de ellos como si fueran de mi sangre y los he visto morir uno a uno y muchas veces los he visto morir solos, nada más con mi compañía. Dice, sé que yo no soy su familia, pero yo he estado ahí, pero sé que ellos hubieran querido que quienes estuvieran fueran sus familiares. ¿Se imagina? Entonces, esto es algo que, ¿cómo puede ser posible que otras personas se encargan con más corazón que un familiar? Sí, ese tipo de cosas lo vemos con relativa frecuencia. Uh-huh. Mira, en muchos países, como el nuestro, han intentado buscar la manera de proteger al anciano a través de estancias para ancianos, a través de asilos, a través de hospitales geriátricos, etcétera. Sin embargo, tenemos que ver que esto es, en nuestro país, imposible de que abarque toda la población de ancianos. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿es lo mejor para el anciano? Porque todos nosotros somos seres gregarios y tenemos dentro de nuestra consideración como lo más importante la pertenencia a una familia. Sí, claro que sí. Y en el momento en que se desprende de esa familia para irse a un lugar, por bonito que esté, se siente desolado el anciano. Sí. Eso pueden verlo con toda precisión en los hospitales psiquiátricos, en los hospitales gerontológicos, geriátricos. Getafe, en España, en Madrid, es un lugar que es el hospital más importante, podríamos decir, de formación de geriatras en toda Europa. Y resulta que ahí ven una gran cantidad de problemas psiquiátricos, por lo que sea, y muchos de ellos generados por la problemática de separación de sus familias. Claro. Por esa razón se ha instalado ahí ya la subespecialidad psiquiátrica de psicogeriatría. Ya no solamente psicogeriatría como parte de la geriatría, o psicogeriatría como parte de la psiquiatría, sino como una especialidad aparte. Fíjese, doctor, ahorita que está diciendo eso, he oído personas que dicen, oye, mamá, por ejemplo, el niño, ¿verdad? Pregunta, ¿por qué mi abuelito dice cosas como extrañas, como raras? Y luego le dice la mamá, ay, mijito, no le hagas caso, tu abuelito está loco. Ya no le hagas caso, tú ignóralo, no lo oigas. Entonces, imagínese lo que le están enseñando a los niños acerca de los ancianos. Claro, de falta de respeto. Que un ancianito como que ya no piensa, ya no sirve, ya no vale, ya está loco, y eso no, o sea... Lo menos que dicen es que ya actúa como un niño. Ajá. En cierta medida parece esto razonable, y esto es relativamente tolerable por la familia, aunque no bien educados los hijos, porque en vez de darle respeto, les quitan el respeto. Pero hay cosas peores todavía que son difíciles de tolerar para los parientes. Muchos ancianos, conforme van perdiendo sus facultades mentales, y muchos de ellos tienen un proceso de demencia, como Alzheimer, como PIG, como trastornos vasculares cerebrales, en donde sí hay una evidencia clara de una rápida desorganización de su cerebro y disminución desde sus movimientos hasta de su pensamiento. Y junto con esto aparecen síntomas que llamamos psicóticos, en donde estos viejitos oyen cosas
cosas, ven cosas y empiezan a tener comportamientos completamente distintos a como eran. Sí. O bien comportamientos socialmente inaceptables, como por ejemplo, encontramos con mucha frecuencia ancianos demenciados con hipersexualidad. Es decir, era gente muy educada y decente, y de repente no hablan más que de cosas eróticas, y de repente ven una mujer y se la comen con la mirada. Ven una mujer y tratan de tocarla, ven una niña y tratan de tocarla, y todo esto, imagínense en la familia. Sí. Viejo desdichado mínimo, Pues y de ahí para arriba. Y esto es porque... Y esto es una enfermedad. Una enfermedad. Aquí ya no es solamente la ancianidad de por sí, sino la ancianidad en donde está involucrado un problema demencial con alteraciones de tipo psicótico. Y hay que tratarse, definitivamente, para eso está la familia, para estar al pendiente de eso. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, comuníquese aquí a cabina 212-9020, nos da muchísimo gusto recibir sus llamadas, así que hágalo con toda la confianza, ya sabe que nosotros no decimos su nombre y estamos a sus órdenes. Ahorita regresamos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Y doctor, seguimos platicando de la importancia de nuestros ancianos en nuestra sociedad. Sí. Y yo le decía a usted, doctor, pues usted enséñenos a todos, denos unos tips de qué manera podemos orientar a nuestros hijos y también a los grandotes, hijos chiquitos, para respetar a los ancianos. Mira, qué bueno que haces ese comentario. Debemos entender de que hay personas que son fáciles de querer y personas que son difíciles de querer, por el propio comportamiento y por el propio carácter de cada persona. Sí. Vas a encontrar ancianos de muy diferentes tipos, unos muy simpáticos, amables, dicharacheros, platicadores, y otros atufados, callados, corajudos, violentos, mentadores de madre a quien quiera que pase. Sí, es cierto. Entonces vamos a encontrar de todo. Claro. Tenemos que entender, con un buen nivel de tolerancia, que no sabemos la historia de cada uno, pero sí nos podemos imaginar, en términos generales, que los ancianos que son corajudos, violentos, irritables, son gente que seguramente toda su vida, de una manera u otra, han sufrido. Sí. Independientemente de los bienes económicos que hubieran tenido, han tenido frustraciones emocionales intensas y que probablemente no han tenido la capacidad o nunca les enseñaron a cómo poder tolerar la frustración. Y llegan a viejos y disminuidos, se sienten más mal, y por eso en general su mal carácter. Esos sujetos se están desmoronando, como lo decía Harry Stack Sullivan. Y entonces estos sujetos no pueden condicionar en su ambiente social un ambiente de amor y de afecto para ellos, sino al contrario, parece que todo lo repelen, parece que todo lo rechazan. Tenemos que entender, esos ancianos no es otra cosa más que la historia de su vida, lo que están viendo en la actualidad. Están enfermos, están sufriendo. Y si nosotros además de eso los agredimos, entonces el sufrimiento se hace mayor. Sí. De ahí que surjan en ese tipo de ancianos enfermedades como la melancolía involutiva. Y si además en un proceso demencial anexo, pues esto ya mucho peor. Primero que tenemos que hacer es enseñar a los niños y nosotros como adultos a la tolerancia. Tenemos que tolerarlos. Tiene razón. Y entender, él es el que está enfermo, por eso actúa así. Y en el mejor de los casos, llevarlo a una institución de salud mental para ancianos. Llevarlo, pero no lo abandone. No lo dicen, lo voy a llevar y ahí lo dejo. No, eso ya no se puede. Más antes sí, podían ser abandonados en cualquier manicomio. Ahora ya el sistema manicomial ni siquiera existe y está prohibido. No, y aparte de abandonarlos así antes, pues ahora los quieren abandonar en la calle. Así es. También eso, ¿no? Bueno, entonces eso es la primera parte. La segunda parte, hay gentes, ancianos que son muy agradables, que quieren servir en lo que se trate, que ya están ancianos y disminuidos de su fuerza, y sin embargo hacen el esfuerzo por levantar a un niño, hacen el esfuerzo por acomodar una maceta, es decir, están todo el tiempo activos.
risueños, enseñando todo el conocimiento que hubieran adquirido, y disfrutan de la amistad, sobre todo de la amistad de los niños. En nuestro medio, como decías en un principio, la gente piensa que la vida es Facebook. La gente piensa que la vida es Google. Es cierto, qué maravilla que todo lo que queramos saber, nomás le piquemos a las teclas y sepamos de qué se trata. Pero también tengan en cuenta, muchas veces no es lo más certero, hay muchas equivocaciones. Claro. No se enseña a hacer discernimiento, sino nada más a creer lo que les dicen. Qué grave. Por ejemplo, cuando se habla de algún autor, lo que diga Google. Pero si el equipo que escribió aquello en Google consideró eso pone. Pero si hacemos el análisis de lo que escribía aquel autor, entonces encontramos muchísimas opiniones. Claro. Y entonces estamos haciendo discernimiento y estamos verdaderamente elaborando en nuestra mente ideas, conceptos que nos llevan a ser, vale decir, más sabios y más inteligentes. Es una realidad. Sí, lo malo es que cuando pasa esto con los ancianitos es, mi abuelito está anticuado, ¿el qué va a saber? Claro. Cuando que no se dan cuenta que todo lo que el ancianito puede platicar es enseñanza viva, claro, objetiva, a partir de las experiencias. No quiere decir que todo aquello sea cierto, pero sí quiere decir que es una manera de convivir con la realidad externa a través de un anciano. Así es. Y yo creo, doctor, que para empezar, nosotros como papás decirle a los hijos, oye, escucha a tu abuelito lo que te está diciendo. No te estés distrayendo acá, a ver, escucha, porque luego, no le hagas caso a tu abuelito, es todo lo contrario. El abuelito habla y habla y habla y habla ahí solo platicando sus experiencias, es lo mismo que cuenta siempre. Pues no le hace, señora, que sea lo mismo. Él está contento platicando con ustedes. Y fíjate, hay que enseñar a nuestros hijos a escuchar. Claro. Precisamente deben los padres predicar con el ejemplo. Ahí quédate a escuchar a tu abuelo. Hay que quedarnos todos. Y, oye papá, oye tío, oye según el anciano de lo que se trate, o de la anciana de que se trate. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué ocurrió? Sí. Yo recuerdo cuando estábamos chicos, teníamos un abuelo de un extremo y otro abuelo del otro. Y el del buen extremo, por decirlo de la mejor manera, el abuelito buena onda. El abuelito buena onda nos platicaba un montón de historias. Y llegaba él y era sentarnos a escucharlo. Y lo más interesante es que ya mi abuelo ya tenía 97 años y entonces algunas cosas las empezaba a cambiar en sus propios relatos, en sus propios cuentos. Y luego alguno de nosotros, abuelito, no seguía eso, acuérdate que siga esto otro. Sí, tú ya retomaba. Porque eran los mismos cuentos. Sí. Claro, pero fíjate, muchas de las cosas que aprendí de mi abuelo siguen siendo vigentes, sobre todo el buen carácter y la aceptación del criterio, de la idea y de la opinión de los demás. Sí. Nadie tiene la razón, decía él, pero con la razón de todos haces tu propia razón. Claro. Imagínense, mi marido ya tan viejito, no es cierto, pero no, así le digo yo que ya está viejito. Y ya él tiene abuelita, él es afortunado porque tiene abuelita y es más grande que yo. Ya tiene la abuelita creo que casi 100 años. Y la chulita, le decimos todos. Y vaya que platica cosas que desde la revolución platica claro, ella. Fíjate, y se pone uno a escucharla y dices, ¿cómo esa señora tan flaquita sabe todo eso? Pues sabe muchas cosas. Claro. Y es interesantísimo. Claro, entonces tenemos que concluir en cuanto a cómo vemos a los ancianos. Primero, entender, un ancianito difícil puede ser un ancianito que ha sufrido mucho o un ancianito que está enfermo. Sí. Para una cosa o para otra, tendrá que ser tratado por las materias actuales, por las especialidades actuales de la psiquiatría, como es la gerontopsiquiatría o la psicogeriatría, para de esa manera poder ayudarles y no agredirlos o sentirlos molestos con su actitud. La otra alternativa que decíamos es llevarlos a una estancia que no hay suficientes y como esto se convierte en un negocio, entonces suelen ser demasiado caras para la mayoría de los bolsillos y las instituciones estatales
prácticamente son mínimas y demasiado limitadas, y que se convierten comúnmente en asilos, con, ya sabrán, las enormes dificultades para atender a los pobres viejitos, como también las enormes dificultades de ellos para adaptarse a ese ambiente. Porque todo ser humano, decíamos, se siente en pertenencia a una familia, a un grupo social. Y lo mejor es amarlos. Acuérdense de algo muy importante. Según enseñes a tus hijos a tratar a los abuelos, así te van a tratar cuando seas abuelo. Exactamente. Y para eso quiero recordarles un cuento asiático de hace muchísimos años, que también lo aprendí de mi abuelo a propósito. Decía que era una ocasión un viejito que ya estaba tan anciano y tan incapaz de hacer cualquier cosa, que la esposa del hijo y él platicaron: ya tu papá es un problema, no puede ni siquiera jugar ni enseñar nada a los niños, es una persona completamente inútil, y aquí además tenemos tanta familia que no podemos cuidarlo. ¿Por qué no mejor lo llevamos al asilo de la ciudad? Ellos vienen del campo. Pues dices bien, dice el esposo, y carga a su papá en una suerte de mochila a la espalda y se lo lleva caminando. Cuando iba más o menos a la mitad del camino, el hombre ya muy cansado, lo baja a su papá y le dice: y papá, ándale, te voy a estirar tus piernas para que no te entumas tanto. Y entonces, cuando están los dos sentados en una piedra, ve que el viejito está llorando. ¿Por qué lloras, papá? Le dice: ¿y a dónde te llevo? Te van a tratar bien, es un buen lugar, hay enfermeras, hay de todo lo que tú ocupas. Sí, hijo, no lloro por eso. Lloro porque en esta misma piedra descansé a tu abuelo. Dios mío, no. Una bonita anécdota, ¿verdad? Sí. No, hay que tener cuidado que estamos enseñando a nuestros hijos, así que trate bien a sus papás frente a sus hijos, porque el día de mañana, si como dijo el doctor bien nos va, vamos a ser ancianitos y no nos va a gustar que nos traten de esa forma. Vamos a un corte, ahorita regresamos. 212-9020 es el teléfono aquí en cabina. Llámenos, nos da mucho gusto recibir sus llamadas. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Y seguimos platicando del papel que juegan o que tienen los ancianitos en nuestra sociedad. Y habla una persona ahorita, el señor Felipe Camacho, que dice que pues hay muy poca gente que se dedique a cuidar de los ancianos, geriatras, ¿verdad? Son en las instituciones de salud públicas. Y realmente pues esto es preocupante, ¿verdad? Sí, de hecho la geriatría es una especialidad relativamente nueva en comparación a las demás especialidades de la medicina. Aquí en Tepic, por ejemplo, hay solamente 2 geriatras, entonces podrán imaginarse la gran cantidad de ancianos. Para 2 geriatras es imposible que los puedan atender. Por otra parte, en las especialidades médicas como medicina interna ven una amplia gama de enfermedades del anciano, por lo tanto es justamente el médico internista el que trata las enfermedades del anciano. Y en lo que respecta al comportamiento del anciano, existe una subespecialidad que se llama gerontopsiquiatría, pero que aquí en Tepic no tenemos gerontopsiquiatras, por lo tanto nos toca a los psiquiatras dar tratamiento y manejo adecuado a los pacientes de edad avanzada. Desde luego que en psiquiatría general se estudia ampliamente las enfermedades de los ancianos, las enfermedades mentales, porque es una cantidad enorme que existe. Una gran cantidad de ancianos generan procesos demenciales, de ahí sus comportamientos inapropiados. Y entonces, al tratarse la demenciación, se trata el comportamiento apropiado. Es decir, se trata los síntomas inadecuados. Pero por otra parte, muchas enfermedades del anciano son enfermedades que vienen trayendo desde la juventud. Así, trastornos
afectivos como la depresión, trastornos bipolares, trastornos esquizofrénicos, etcétera, los cruzan desde la juventud y en la ancianidad se hacen inmensamente crónicos, inmensamente difíciles de tratar, y que entonces se hace muy necesario el tratamiento psiquiátrico para mantenerlos en un estado aceptable y que sufran menos. Ok, sí, mire, hay un comentario aquí en Facebook que dice de lo que ustedes estaban recomendando. Dice: creo que es importante visitar a las personas mayores en compañía de los hijos, y aunque ellos vivan solos, hacer que haya una plática entre ellos, hacer algo divertido que de acuerdo a su edad puedan realizar juntos. Dice, y cuando se platican las experiencias que ellos vivieron, es una forma de poder recuperar y conocer la historia ancestral de la familia. Desde luego que esto de que se hagan grupos terapéuticos, se hagan corrillos, es muy importante para la sobrevivencia emocional e intelectual del anciano. En este caso, yo considero que nuestro país ha hecho muy bien en crear los grupos que se denominan ahora de tercera edad, que corresponde a grupos de ancianos. Claro, me parece un poco chocante la tercera edad, porque con eso, lejos de evitar la discriminación, la hacen más discriminativa. No le encuentro nada de malo el que sepan que existe la ancianidad y que ellos son ancianos. Como la juventud, la niñez, así es, eso no podemos variarlo. Pero en fin, aunque se llamen grupos de la tercera edad, excelente. Son excelentes. Porque ahí conviven ancianos, vuelven a vivir sus experiencias, vuelven a vivir sus emociones. No son pocos los casos de ancianos solitarios que se conocen en un grupo así y luego viven juntos y se casan. Es interesante ver esto, es bueno que se haga esto. Sí. Yo a todos los ancianos los insto a que se inscriban a cualquier grupo de tercera edad, sea del IMSS, sea del grupo de tercera edad del ISSSTE, sea del gobierno del estado, sea de donde sea. Inscríbanse y vayan y vivan. Normalmente les tienen muchas consideraciones ahí. Normalmente les tienen médico, normalmente les tienen fisiatra, normalmente les tienen un montón de personas para que mejoren sus funciones mentales, intelectuales, físicas y sobre todo que se den gusto. Y aparte de eso, mucha compañía, doctor, porque gran parte de la depresión en un ancianito es pues que está solo. Claro. Ahora, con respecto a lo que decía esta persona, desde luego, un anciano no debe estar solo. No. Ni emocionalmente es bueno, ni físicamente tampoco. Por eso, a un anciano, mientras más conviva, mientras más interactúe con el resto de la familia, se va a mantener por más años mejor. Sí. Y que otra persona que dice, hay que enseñarle a los hijos que cuando vean a una persona, un vecino, un familiar, alguien que esté con un tipo de necesidad, ayudarle, por ejemplo, a recoger las bolsas del mandado, a que le limpien el jardín, le ayuden a recoger las popós del perro. Dice, porque la consideración hacia las personas mayores es una muestra de respeto y humanidad. Claro, y eso debe empezar por hacerlo en su casa, aunque no haya ancianos. Y encontramos que la mayoría de las personas no suelen hacerlo. Todavía en nuestro Tepic encontramos a mucha gente que anda con sus perros en el Parque de la Loma, en la Alameda o en cualquier calle, con la cadena y sin ninguna bolsita para recoger el excremento. Y delante de uno, y se queda uno mirando, no por ver al perro, sino al que trae al perro. Y entonces dejan ahí el excremento y se van tan horrondamente. Pues sacan a los perros a hacer popó, eso es lo que pasa. Sí, la verdad. Sí. O los dejan tempranito para que vayan y hagan en la banqueta del vecino y se regresan y se meten de nuevo. Mira, hay una calle por aquí cerca de la radio que cuando nos estacionamos aquí en los alrededores, de repente vemos así como una cuadra de un caminito de popó de perro, así como que el perro va haciendo y va dejando así su huella por toda una cuadra. Claro. Y un día nos tocó ver a la persona que saca ese perro, porque nosotros no nos explicábamos, decíamos mi esposo y yo, pues ¿qué será esto? O sea, el perro se va marcando todo el camino, o sea, completo de popó. Sí. Increíble. Y es que el perrito va toda la cuadra y se detiene y hace poquito y se detiene y ahí vimos que una persona lo llevaba a propósito. Yo creo que tiene algún problema el pobre perro.
claro que no puede ser de un jalón, ¿verdad? Pero fíjate, no hagan eso, por favor. Así como la educación del dueño del perro para recoger el excremento del perro. Pues no lo puede recoger porque es como diarrea, doctor. Eso es lo malo. Sí. Tenemos que educar a los hijos desde muy temprana edad en 4 cosas fundamentales. Fíjense bien: honestidad, sí, honorabilidad, condescendencia y efectividad o eficacia. Esos son 4 fundamentos que, si los aprenden en su casa los niños, todos los demás serían adornos, pero serían básicos para su vida. Y cuando salen a la calle siguen siendo igual. Sí. Y si se encuentra un anciano que necesita, por la honorabilidad de que aprendieron en la vida, entonces ayudan al ancianito del que se trate. Sí. ¿Cuánta gente encontramos que va caminando menesteroso, que se le ve en su rostro la mirada de que no ha comido? Y gente que va metiéndose a la boca una torta y se lo da al menesteroso, aunque se siente molesto porque le quitó la torta, dice, y se va. Eso fue un hombre honorable. Sí. Y en cambio otros que hoy y se esculcan, no traigo ni un 5, y le dan mordida a su tortota, cuando que ellos tienen oportunidad de comer más y aquel otro no. Sí. Entonces, ese tipo de educación entre un ejemplo y otro se da en casa. No es decirle al niño, mira, a los ancianitos tienes que tratarlos así. No, ellos ya saben cómo deben tratar al resto de la humanidad. Exactamente. Y eso debe empezar en el interior de su casa. Sí, así es, doctor, tiene toda la razón. A todas las personas se les debe tratar así, porque todos, jóvenes, niños y todos vamos a ser ancianos. Y si usted enseña a sus hijos... Pero si ese hombre es un hombre malvado, ¿para qué le ayudas? Mira, yo ni sé lo que haga el hombre, pero en este momento ocupa ayuda. Exacto. Esa mujer es una pervertida. Mira, de su vida íntima no sé, pero que necesita en este momento un virote, se lo doy. Pues claro, así es, doctor. Fíjese que eso pienso yo. A veces cuando das una moneda en la calle, yo he escuchado personas que dicen, ay, no le des porque se lo va a tomar, se va a comprar una botella. Mira, tú de tu corazón lo estás dando con gusto, o mejor dale comida, dale algo de comer, pero dáselo con gusto y no juzgues. Desde luego que hay muchas cosas en contra de estos que estamos comentando. Sí. Que yo, a un hombre no le des un pescado porque mejor le vas a quitar el hambre de la vida. Mejor enseñarle a pescar. Sí, es cierto, pero eso es muy bello, pero tan difícil de dar, que desde todo lo que he leído yo de la historia de la humanidad, siempre ha habido menesterosos. No ha habido un pueblo sin menesterosos. En los países más desarrollados del mundo vas y encuentras también menesterosos. Es decir, a final de cuentas es una situación que se da y es humana, y no sabemos cuál es la razón personal de cada uno. Lo que sí sabemos es que mientras más menesterosos hay en un país, más desigualdad social hay. Por lo tanto, tenemos que pugnar nosotros porque no haya desigualdad social, para eliminar tantas carencias y de esa manera evitar tanto sufrimiento, como para que llegue la gente a andar de menesterosa. Sí, porque hay muchos ancianitos que andan así en la calle. Porque no tienen quien les dé de comer. Ve cómo a cualquier persona nos turba ver un anciano que apenas puede caminar y sin embargo allá anda con su sombrerito, con su cachucha pidiendo algo para comer. Le voy a recomendar que lea mi libro, el nuevo, La última vez que fui feliz. Léalo, sí. Tiene mucho que ver con esto, cómo juzgamos a la vida de las personas, de los ancianos. Ahí habla de una persona precisamente que ayuda a personas ancianitas a superar su depresión de manera como con terapia ocupacional, pero la historia es muy bonita. Habla de personas que han vivido en la calle y ve esa parte, o sea, la persona que me cuenta a mí esta historia, me cuenta que ella vivió en la calle y nos hace ver ese lado en que a veces decimos, ay, ese que está ahí tirado, quítate, no te le acerques. ¿Y por qué está esa persona ahí? Usted no lo sabe. Pues en ese libro viene la historia de una persona que vivió en la calle y nos hace pensar bastante. Encontramos muchas historias así muy interesantes. Que pudieran ser anécdotas, pero que sin embargo nos enseñan muchas formas de ver la vida. Pues aquí lo importante es el respeto desde niños, para que cuando estemos grandes también seamos nosotros respetados. Indudablemente. Doctor, pues muchas gracias. Al contrario, Gaby, gracias. Espero que la gente entienda lo que hagan ustedes en este momento por los ancianos es lo que va a pasar con ustedes cuando sean ancianos. Así es. Nadie es absolutamente omnipotente para decir tengo mi vida bien hecha y bien preparada para mi ancianidad. No.
La vida sube y baja, ¿verdad? Y ahí nos encontramos en el camino. Gracias, doctor. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ti por habernos escuchado. Espero que este tema te haya ayudado y te haya gustado. Recuerda que los subimos, los programas, a YouTube los lunes, miércoles y viernes. Te suscribes al canal y ahí te llega un mensajito de que ya lo subimos y ojalá que si te gustan nos recomiendes. Te mando un gran beso y te espero mañana con un tema con cariño para ti. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby contigo.